Bueno, los datos previos serían, en este caso, de lo que es la Segunda Guerra Mundial y previo la crisis del 29, serían lo que ustedes trabajaron en la primera guía. Ustedes trabajaron en la primera guía lo que es la Primera Guerra Mundial y cómo termina la Primera Guerra Mundial, y luego los gobiernos de corte autoritarios en Europa principalmente. Bueno, en este caso vamos a dar un pequeño brochazo a lo que es, un repaso a lo que ocurrió lo que dejó esa Primera Guerra Mundial y que fue la base para la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Por ahí alguien me decía a mí, o nos decía, cuando estábamos estudiando esta parte de la historia, nos decía que la Primera Guerra Mundial solamente sirvió para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente al estudiar lo ocurrido y cómo termina la Primera Guerra Mundial y lo ocurrido y cómo inicia la Segunda Guerra Mundial, pues nos damos cuenta que en verdad así es, que la Primera Guerra Mundial solo sirvió para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a entender que en el caso de los conflictos, y en este caso a gran nivel, como las guerras mundiales, pues no ocurren por hechos aislados, no ocurren por situaciones sencillas, sino que tiene sus raíces sociales, sus raíces económicas, eso, el estallido de estas situaciones de guerra, de conflicto. O sea, hay raíces bien profundas de problemas sociales y problemas económicos que generan este tipo de conflictos. Por ejemplo, alguien me decía, me preguntaba con la Primera Guerra Mundial, mire, profe, y entonces el asesinato del archiduque, o fue eso lo que ocasionó la Primera Guerra Mundial. Pues sí fue un detonante inmediato, pero hay raíces sociales y económicas para que el estallido de la Primera Guerra Mundial ocurriera. Y en ese caso, ustedes, algunos que ya me enviaron las guías y he estado revisando, pues me dicen prácticamente cabal el punto que es el hecho de que los países europeos estaban en disputa, todavía coloniales, estaban en disputas por territorios entre ellos mismos. Y eso generó el descontento, el pleito entre los mismos países, Alemania principalmente, que quería apoderarse y querer ir expandiendo su poder, y los países de Inglaterra y de Francia que pues le veían con recelo, ¿verdad? Entonces, esas son causas fundamentales, causas que tienen raíces sociales y económicas de un conflicto. Bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, también ocurre algo así. Hay raíces profundas, económicas y sociales que llevan a esto. Y en este caso vamos a ver por acá, la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una de las raíces profundas que motivó a los países europeos a entrar en ese conflicto, ¿verdad? Porque la Gran Depresión o la crisis del 29 generó todo un desbalance económico en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, donde se originó por la caída de la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, sino que también eso repercutió en todas las latitudes del mundo, en Latinoamérica, en Asia y en Europa principalmente. Recordemos que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se había convertido en la mayor potencia del mundo. Después, en 1919, y gloriosos los estadounidenses, eh, diciendo, manifestando que ellos eran los victoriosos de la Primera Guerra Mundial, pues generó ese poderío en Estados Unidos militar y económico.
y pues mucho de la economía europea dependía de la economía estadounidense. Lo que ocurrió, pues es, por acá les coloco algunas partes subrayadas, unas palabras subrayadas, que es, por ejemplo, la especulación financiera. Desde 1924, pues Estados Unidos comenzó a crecer exageradamente y comenzó a crecer exageradamente gracias a que los créditos incrementaron la especulación financiera. Es decir, que las personas, ya estaba la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, pues las personas comunes o economistas también, profesionales, pues invertían en la bolsa, pues iban a un banco, prestaban dinero, ¿m? Y lo invertían ese dinero en las acciones de lo que es la bolsa de valores o de las empresas que estaban en la bolsa de valores de Wall Street. Y pues ellos veían, presto $5,000 a un banco X, ¿no? Y esos $5,000 los voy a invertir en la bolsa. Al cabo de un año, pues esos 5,000 se les convertían en 15,000. Entonces eso veía que todo iba bien, que iba creciendo. Bueno, 5,000, invertí 5,000 y obtuve en menos de un año o al cabo de un año $15,000. Entonces eso generaba la especulación financiera. Y la gente lo veía como bien, ¿verdad? Hay que invertir en la bolsa, invertamos en la bolsa. Si no hay cómo invertir, pues prestemos a los bancos y luego invertámoslo en la bolsa. Al cabo de un año voy a poderle pagar al banco y voy a tener una ganancia. Lo que malo era que al cabo del año veían que la cosa iba bien, pues no sacaban esa inversión, ¿verdad? Sino que la mantenían. Y eso fue generando mayor especulación financiera. Bueno, pasados esos años, ocurre el crack, o sea, el quiebre en 1929. Por los altos niveles de especulación financiera. Y es que este, los inversionistas en la bolsa, pues vieron que comenzaba una crisis porque la economía real o productiva no era lo mismo que la economía especulativa que tenía Estados Unidos. Es decir, que el país tenía su economía real, o sea, lo que produce, que es la economía real de los países, lo que produce en agricultura, en industria, pero también hay una economía especulativa, y en este caso en Estados Unidos, lo que la gente este, especulaba invirtiendo en la bolsa, ¿verdad? Bueno, todo eso lleva a que las acciones, poco a poco, bien que las acciones bajan de las empresas. Algunos inversionistas ven eso y rápidamente comienzan a sacar su dinero, ¿verdad? Sacar el dinero de la bolsa para ya no estar en esa especulación. Los inversionistas que sabían de economía, ¿verdad? Pero la gran mayoría, que eran personas comunes, civiles, que no tenían mayor conocimiento de economía, pues ellos mantuvieron sus acciones ahí y dijo, es un revés de la economía, ya va a cambiar, ya va a mejorar. Y pasó todo lo contrario. Los inversionistas, algunos astutamente, sacaron sus inversiones, pero otros, la gente común, que era la gran mayoría que había metido dinero en la bolsa, pues no sacó su dinero. Y se viene la crisis, ¿verdad? La caída de las acciones, ya nadie quería tener estar, pues sus acciones habían caído, el precio de sus acciones habían caído y genera una crisis que a la vez genera un efecto dominó, porque la caída de la bolsa genera que, bueno, no te vamos a dar lo que había las acciones que te habíamos dicho que había ganado. O sea, si habían dicho, invertiste 5,000 y ganaste 15,000, pues no te vamos a dar esos 15,000. No te podemos dar esos 15,000, decían los accionistas en la bolsa de valores. Pues entonces viene la gente, ¿y cómo es que no me van a dar ese dinero? Y ahora, ¿cómo voy a pagar a los bancos que le he prestado? Entonces viene un efecto dominó. No le pagan las acciones, la especulación, perdón, el dinero que se había invertido no es pagado esas inversiones y por lo tanto las personas no pueden pagar a los bancos. Y pues vienen los bancos, entonces no pueden estar tampoco dando más préstamos. Y las empresas que tenían también préstamos con los bancos se vienen una crisis. Entonces se suspenden préstamos, este,
se cierran las empresas comerciales y de industria porque habían invertido y porque no podían, los bancos no podían ya prestarle dinero a ellos para que funcionaran y pues se reducen empleos, la producción agraria desciende porque no hay dinero para estar comprando pues a los productores agrícolas e industriales. Entonces todo es un efecto dominó y todo eso viene a los demás países, incluso a nuestro país. Por ahí comienza la época de los militares, del militarismo en nuestro país. Pero bueno, uno de los efectos inmediatos, los miles de desempleados. Miles de desempleados y hambrunas que no solo en Estados Unidos, en este caso la imagen o la foto que les muestro es de Estados Unidos para esa época, pero no es solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Grandes filas de personas varadas, desempleadas, la agricultura de los países caída en totalidad, los precios de los productos por el suelo, si valía ¿qué? Un quintal de café valía 150 o $200, pues el precio cayó a 30, a $20. Es totalmente por el suelo los precios de los productos, debido a ese efecto dominó de las empresas, perdón, de la crisis. Bueno, esa es una raíz económica que genera el conflicto armado, perdón, que genera el conflicto bélico a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? ¿Qué propone Estados Unidos? En ese entonces, el presidente de ese país, de Estados Unidos, era Franklin Delano Roosevelt, y él propone un nuevo pacto, el New Deal, o el nuevo pacto o trato, que era que el Estado debía de regular la economía, el Estado debía hacerse cargo de las actividades económicas del país para sacarlas a flote, inyectar dinero a los bancos, inyectar dinero a la agricultura, inyectar dinero a la industria para que saliera a flote la economía nuevamente. Bueno, por ahí muchos estadounidenses comparten la idea de que Roosevelt es uno de los mejores presidentes de Estados Unidos de la historia, debido a esto, ¿verdad? A que tuvo las agallas para sacar de la crisis económica, de una crisis económica profunda a Estados Unidos, e incluso después meterse en la Segunda Guerra Mundial y ganarla, ¿verdad? Junto con los aliados. ¿Verdad? Bueno, ¿en qué consistían las medidas del New Deal, o el nuevo pacto o trato? Bueno, consistía prácticamente en 4 aspectos. En la clase que les envié en la plataforma, pues ahí están más detalladas, ¿verdad? Aquí solo se las señalo. Uno es la reactivación de la industria. En este caso, se trata de inyectar dinero, capital a las industrias para que vuelvan a funcionar. Otra, generar obras públicas, construir puentes, construir carreteras, para que así contratar empleados, ya sea de forma directa o indirecta, y eso generar, poder pagar a personas y ellos a la vez poder hacer circular ese dinero de nuevo en el sistema del país. O sea, una forma de cómo no regalar el dinero, sino que contratar a las personas para que trabajen y luego que ese dinero que obtuvo por trabajar, esas miles de personas, pues hicieran que circulara nuevamente en el país. ¿Verdad? La otra es protección a la agricultura. En este caso, pues daban subsidios a la agricultura para poder que pudiera funcionar, pero principalmente dándoles la, ¿cómo se llama? Lo que dan en nuestro país también, que de esa manera funciona la economía agrícola en nuestro país, es dar paquetes agrícolas, incentivar con paquetes agrícolas, fertilizantes, semilla mejorada para que los agricultores puedan cultivar, ¿verdad? Y dárselo de manera gratuita, eso es el subsidio, ¿verdad? Que en este caso Estados Unidos le aplicó en aquella época. El otro es el control del gobierno. El gobierno ya no dejó que, para ese entonces el gobierno no dejó que el Estado funcionara por sí, fuera parte de la economía, sino que el Estado se hizo el controlador de la región, de la economía del país. Y eso generó que pues algo así como el socialismo, ¿verdad? Que el Estado es el que se encarga de el control de los precios y todo, de la regulación de la economía de los países. Algo tipo socialista, lo que propuso Roosevelt un país capitalista como Estados Unidos. Pero le funcionó.
Bueno, seguimos. El estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa es una raíz económica que generó la Segunda Guerra Mundial. Otra raíz, en este caso política, que generó el estallido de la Segunda Guerra Mundial es el desencanto, la molestia, el descontento que el Tratado de Versalles generó para y Alemania principalmente, para los países que habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Y un fragmento de un artículo del Tratado de Versalles, firmado después de la Primera Guerra Mundial, dice lo siguiente, y ahí vemos una de las raíces políticas que generó la Segunda Guerra Mundial. Y dice, los gobiernos aliados y asociados afirman y Alemania acepta la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdida a los cuales los gobiernos aliados en la Primera Guerra Mundial y asociados se han visto sometidos, como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, oiga, se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de las Naciones. Era lo que Inglaterra, Estados Unidos impusieron y Francia impusieron a lo que es a los alemanes, al Estado alemán, debido a haber causado, según se entiende en el tratado, haber causado la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Sociedad de las Naciones vamos a entender que es la ONU que conocemos actualmente, solo que con más, con, con sintonía o con mayor apego a lo que eran los países aliados, los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Y algo que no funcionó, la Sociedad de las Naciones fue una organización que no funcionó para nada. Bueno, seguimos. Aquí vemos otras causas del estallido. Uno, el resentimiento del pueblo alemán ante esas medidas del Tratado de Versalles. Había ese resentimiento. Otro, incapacidad de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, perdón, no Naciones Unidas, Sociedad de Naciones, para asegurar el desarme de los países. O sea, no sirvió la Sociedad de las Naciones, no sirvió para poder imponer su voluntad y decirle a los países, hey, ya basta, no estén armando nuevamente, no estén en esa carrera armamentística para estar supuestamente en una paz armada. Es decir, en una paz, pero siempre hay que armarse. Entonces, no tuvo la valentía ni la voluntad para poder ponerle sanciones a los países. Y por eso es que la Sociedad de las Naciones no funcionó y por eso es que la Primera Guerra Mundial solo sirvió para que estallara la Segunda Guerra Mundial. La otra es la crisis del 29 que les mencionaba y les explicaba. Y la otra es la necesidad del Estado alemán de expandir su territorio. Y ahí vamos a ver algunos hechos rapiditos más adelante sobre las invasiones que los alemanes hicieron en distintos países de Europa. Bueno, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hay un sinfín de hechos que ocurrieron. Yo no les voy a ir explicando uno por uno, por ahí yo les voy a enviar esta presentación para que ustedes lo vean con detalle. Si quizás uno de los primeros hechos fue la invasión de Alemania hacia al país de Austria. Hitler, que fue el líder de Alemania y del nazismo en Alemania, pues ataca a Austria, a su país natal. Hitler era austríaco. Y luego comienza una serie de invasiones a Polonia, declara guerra, abiertamente la guerra a Gran Bretaña, a Francia, y pues comienza a armarse un sinfín de lazos, ¿verdad? ¿De qué? De pactos entre los países. Los países de un lado comienzan a formarse, a alinearse a el bando de las potencias del eje, entre ellos está el pacto entre Berlín, o sea, Alemania, Roma y Japón, y
por el otro lado, el otro bando que está los países aliados, ¿verdad? El otro bando que era al principio Inglaterra, Francia, Rusia, pero que luego por intenciones imperialistas, Estados Unidos también se mete y le pone el desequilibrio a la guerra. Bueno, ahí hay un sinfín de hechos que países se unían con un bando, con el otro, eran invadidos por un bando o por el otro. Es todo el desarrollo de la guerra. No, no me voy a detener tanto en esto. Ustedes pueden, quizás ustedes hasta en videojuegos, en películas, en documentales lo han visto mayores detalles, el desarrollo del conflicto, ¿verdad? Que no es mi punto explicárselos a detalle porque pues son libros que se han escrito, son cientos y cientos de líneas que se han escrito sobre ese desarrollo, ¿verdad? Bueno, ahí sigue el desarrollo, pues un punto sí, que en el 41 el ataque de Pearl Harbor de parte de Japón hacia Estados Unidos, la costa del Pacífico de Estados Unidos, pues hace que Estados Unidos, la propaganda militarista que se llevó en Estados Unidos, incitó, obligó al presidente Roosevelt a que también se incluyera en la guerra. Y en 1941, pues Estados Unidos comienza a participar. La guerra comienza en el 39, en 1939, pero Estados Unidos en el 41, debido a a la bastante propaganda que hubo por parte del periodismo en Estados Unidos, obligó prácticamente al presidente Roosevelt a que también tenía que participar en la guerra. Bueno, de ahí hay otros hechos como la rendición, la batalla de Stalingrado, que es quizás para muchos historiadores, y así lo citan muchos historiadores, la batalla de Stalingrado es el choque o la parte del conflicto que más ha dejado, más sangrienta de la historia de la humanidad, que haya registro, ¿verdad? Porque dejó millones de muertos solo esa batalla en Stalingrado, ¿verdad? Cuando al final, pues, el ejército rojo de la Unión Soviética, pues, le pone fin y hace que el ejército alemán, el ejército nazi, se rinda, ¿verdad? En Stalingrado. Bueno, por ahí ocurre también el derrocamiento de Mussolini. Ya antes los nazis o Alemania había conquistado Francia y por ahí ocurre la liberación de Francia por medio de lo que es el desembarco de Normandía en 1944. Que el desembarco de Normandía sirvió para eso, ¿verdad? Para liberar a Francia, ¿verdad? Y lo logran, ¿verdad? Los aliados logran. Permítanme. Bueno. Wendy. Ahí va, ahí va. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, luego, bueno, para 1945 ocurren dos hechos principales, tres hechos principales. Uno es que los soviéticos liberan Auschwitz. El otro es que ya prácticamente el ejército alemán estaba desgastado. Hitler se suicida el 30 de abril del 45. Los alemanes se rinden un día después, una semana después. Y Alemania firma una rendición incondicional. Bueno, solo quedaba entonces ya Mussolini, el fascista en Italia había sido derrocado, en Alemania Hitler es derrocado, se rinde, él se suicida, solo quedaba entonces la parte en el oriente que era Japón, ¿verdad? Y pues, ¿cómo hace los aliados que logran que Japón se pueda rendir? Pues lo hemos visto, ¿verdad? Las dos bombas atómicas que lanza Estados Unidos a dos ciudades de
Japón, ¿verdad? La de Hiroshima, el 6 de agosto, y la de Nagasaki, que fue la más brutal, el 9 de agosto. Bueno, Japón un mes después se rinde, ¿verdad? No había cómo luchar contra ese poderío de energía. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones de esta guerra? Saldo negativo, 60 millones aproximadamente, 60 millones de muertos, 38 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos, millones de personas refugiadas de distintos bandos. ¿Qué pasó después? ¿Qué otro aspecto? Pues el poderío armamentístico que quedó evidenciado, ¿verdad? Tanto en la aviación, tanto en tanques, tanto en lo que es pues el uso del poderío atómico, ¿verdad? El otro es que queda también evidenciado y es un aspecto triste, ¿verdad? Y es la lucha que muchas organizaciones y que muchos gobiernos deben de mantener, y nosotros como ciudadanos también, de evitar el desprecio a la vida humana, ¿verdad? Que la fatalidad, la mortandad, el genocidio que ocurrió en esta época, la hecatombe, pues la persecución de parte de un gobierno hacia este, eh, otras etnias humanas no puede ser, ¿verdad? Como el hecho del nazismo y la persecución de los judíos. No es algo que nos, que nos deba de ser. Bueno, yo veo a muchos jóvenes en las redes sociales o cosas así, o incluso en los cuadernos, en los pupitres se logra ver que símbolos nazis, y a veces no entienden el dolor que eso causó, el nazismo, la persecución hacia los judíos. Bueno, otras repercusiones, y con esto vamos terminando, el surgimiento de nuevas potencias, con sistemas políticos y económicos antagónicos. Surgimiento de estas nuevas potencias, en este caso vamos a entender el bloque de la URSS, que aunque ganó la Segunda Guerra Mundial, pues a Estados Unidos se le acredita eso, ¿verdad? Pero fue el Ejército Rojo, el ejército de la URSS, quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Y pues con un sistema socialista que promulgaba desde la aparición de Lenin, allá en el 17, ¿verdad? 1917. Y por el otro lado, los Estados Unidos, ¿verdad? Que sale como gran victorioso nuevamente de la Segunda Guerra Mundial, y pues que promulga un sistema capitalista. Y esto ocasionó pues que años después ocurriera la Guerra Fría, ¿verdad? Entre el sistema económico socialista de la URSS, que defendía al Estado como protector de la economía, y el sistema económico capitalista promulgado por Estados Unidos, que defiende al mercado eh, como promovedor de la economía de los países. Pues, y también el surgimiento de lo que son las Naciones Unidas, ¿verdad? Que estos sí funcionó, al menos la ONU en los primeros años sí pudo tener la solvencia para evitar que los países se entraran nuevamente en un conflicto, y que la Guerra Fría se convirtiera posteriormente en una tercera guerra mundial. Lo ha logrado contener. Últimamente, pues hay mucho cuestionamiento hacia la ONU, ¿verdad? Y su actuar. Da premios Nobel de paz a líderes que solo promueven guerra, cosas así. Pero pues en algo ha funcionado las Naciones Unidas, por lo menos para mantener la paz entre los países. No sé, terminarían hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues estos 3, 4 minutos que nos quedan, pueden hacerlo. Ajá. ¿Alguna duda respecto a la guía? ¿No hay ninguna duda? Pregunta. ¿No? Pueden habilitar el audio o escribirlo en el chat. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces terminaríamos
esta reunión hasta acá. Pues cuídense, pasen feliz fin de semana. Igual mantengan las medidas que ha dicho el Ministerio de Salud para evitar contagios en nuestros hogares, ¿verdad? Pasen feliz fin de semana. Nos vemos hasta la otra semana, creo que tocaría. Feliz fin de semana.